pasamos a la última de las charlas de nuestra semana de pantallas abiertas. Esta vez nos hablará el doctor Christopher David Wood, quien es el encargado del Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada que se encuentra en el IBT. El doctor Wood es un importante profesionista en su campo, tanto que tiene el premio Imaging Solutions of the Year en el área de microscopía. Y él nos va a hablar de los avances y los proyectos que su laboratorio tiene en estos momentos. Adelante, doctor Christopher. Le recuerdo, nada más como último punto, que tendrá 30 minutos para su presentación. Después de eso escuchará la campanita, que le recordará que le quedan 5 minutos y después pasaremos a la ronda de preguntas. También invito a nuestra audiencia a hacer todas sus preguntas en nuestro chat en el canal de YouTube. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es realmente un honor tener esta oportunidad platicar con todos sobre un proyecto muy importante, un laboratorio que yo soy el encargado en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, pero realmente un recurso para todos los investigadores, todo el público realmente en México. Y eso es el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada, en donde tratamos de temas de microscopía óptica en particular, y en donde nos encargamos de ofrecer servicios a investigadores o a artistas o al sector público, al sector de la industria. Y voy a enfocar sobre un aspecto particular sobre la microscopía que es muy importante dentro del laboratorio, pero antes de pasar a las particularidades me gustaría explicar un poco más sobre el laboratorio, un poco de su historia y un poco de cómo empezó. Entonces, ¿por qué necesitamos esa es la primera pregunta? ¿Por qué necesitamos laboratorios que presten servicios en microscopía óptica como los laboratorios nacionales de microscopía avanzada? Pues la microscopía óptica es una técnica muy fundamental en todas las ciencias de la vida. Prácticamente todos los laboratorios de las ciencias de la vida, las laboratorios clínicas, médicas, tienen tienen microscopios adentro. Entonces, pues desde hace 450 años, desde que inventaron los primeros como modelos para examinar el micromundo, pues han avanzado en términos de su calidad, de sus materiales, etcétera. En eso es un ejemplo de un microscopio que comúnmente se encuentra en los laboratorios de investigación en ciencias de la vida en todo el mundo. Tienen que ser prácticamente sencillos, útiles y ubicuos. Y tienen la misma forma, aunque un poco más elaborado, que los microscopios de hace siglos. Ok, pues está bien. No necesitamos necesariamente laboratorios nacionales para tener acceso a esos microscopios. Pero no todos los microscopios son tan sencillos hasta que podemos llegar a preguntar por dónde está. Los microscopios son muy versátiles, son plataformas de construir diferentes modalidades, puedes introducir láseres, diferentes tipos. Entonces se puede ser muy, muy, muy complejos, y con la complejidad pues va aumento el costo y la dificultad de tener personas especializadas para mantenerlos y otorgar los servicios. Entonces, en lugar de tener todos los laboratorios teniendo equipamiento de muy alto costo, lo que hacemos es concentramos esos equipos en un lugar en donde la gente, los investigadores pueden llegar con sus muestras y utilizar esos microscopios, pero entre muchos distribuidos beneficios. También estamos experimentando una época explosiva en avances en el poder de la microscopía óptica. Entonces tenemos hoy en día pues mucho más resolución. Resolución es decir, qué tanto detalle fino podemos captar. Podemos captar eventos con una velocidad mucho mayor. Como pueden ver, algunas de esas películas, que esos son mitocondrias, por ejemplo, eso es una célula tumorigénica, estas células del sistema inmune, podemos capturarlos en acción. Eso es porque la velocidad de captura es mucho más alta. Podemos observar muchos diferentes parámetros a la vez. No solamente uno o dos características de la célula, pero múltiples características
de cualquier sistema tenemos en el estudio y podemos hacer todo esto en 3 dimensiones. El poder realmente ha llegado a ser muy alto. Entonces, aquí tenemos uno de los laboratorios, uno de los microscopios más sencillos, pero como dije, los tipos de imágenes que acabo de mostrar vienen de sistemas mucho más cercanos a la complejidad de este. Bueno, ya, ojalá que ya entienden por qué necesitamos laboratorios nacionales para abogar esos equipos. El Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada es el primer centro en microscopía abierta a todos los sectores. Se fundó en 2013. En 2015 se inauguró otra sede en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México y en 2018 la tercera sede se estableció en el CICESE en Ensenada. Y es una red de laboratorios integrada para promover la excelencia en microscopía. ¿Quiénes somos? Pues en 2013, pues los pioneros éramos pues pocos. Ya por 4 años después habíamos crecido como grupo, integrando nuevos miembros y hasta ahora en 2021 pues ya estamos un grupo pues mucho más grande que se encarga de las 3 facetas más importantes del laboratorio, que son los servicios a terceros, la propia investigación e innovación y toda la parte de capacitación, educación y divulgación, y es justo una de la actividad de hoy. Ok, ¿qué tipo de, para que se familiariza con el tipo de microscopía que se puede hacer en un microscopio? Pues los microscopios se utilizan mucho para ver detalles sobre las células, ¿no? Y aquí es un típico imagen de una célula que se puede obtener en un microscopio que muchos tienen. Podemos utilizar algunas técnicas para tratar de mejorar un poquito el detalle, lo fino del detalle que somos capaces de ver. Podemos implementar en esos microscopios otras técnicas para ver un poquito más detalle, quizás a nivel de núcleo, a nivel de algunos de los organelos. Y aquí, por ejemplo, podemos tomar películas. Aquí tenemos células que están dividiéndose en cultivo. Están cultivados en el microscopio y como pueden ver, podemos, bueno, es un poco rápido, ¿no? Pero muy comprimido en tiempo, pero pueden ver que las células se están dividiendo, formando sus usos mitóticos y dividiéndose bien. Entonces, aquí, ¿qué tipo de detalle podemos ver? Podemos rastrear como los cromosomas, un poco de mitosis, etcétera. Pues eso está muy bien, mucho detalle, pero siempre queremos más. Somos científicos. Los científicos siempre luchan para tener más poder en sus manos, ¿no? Entonces, las técnicas que acabamos de ver, pues, son buenas para ver detalle a nivel quizás de una célula, algunos organelos, el núcleo, cómo se mueve, cómo se divide. Pero pues los organelos son más pequeños, los mitocondrias, las bacterias tienen más o menos las mismas dimensiones, sería fantástico poder ver detalle a nivel de ellos. O pues los macromoléculas, qué fantástico sería ver detalle de ellos, o hasta proteínas individuales muy pequeños, alrededor de un nanómetro. Podemos visualizar, utilizar técnicas para tener detalle a estas escalas. Pues sí. ¿Cómo lo hacemos? Más comúnmente a través del color. Introducimos color en la microscopía. Todos queremos un poco de color en nuestras vidas y eso aplica particularmente para los microscopistas. Es que nos guste el color. Como microscopistas sí nos gusta, que no, pero nos encanta lo que brilla en colores diferentes. Esto es en donde el color tiene mucha aplicación en la microscopía, que puede ser a través de fenómenos como la fotoluminiscencia, quimioluminescencia, mecanoluminescencia no tanto, pero es otra forma en que estos compuestos, estas sustancias, cuando suministramos energía, producen fotones, producen luz de cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la quimioluminescencia, pues ya vemos aquí, yo también tengo uno acá, y como podemos ver, eso es una reacción química que yo acabo de estimular porque hay 2 químicos aquí separados. Cuando rompo el tubo de vidrio, pues ya ven que esta reacción química produce luz. Es uno de los productos de la reacción química. Lo voy a poner aquí. Para que lo veamos, lo monitoreamos. Esto es una reacción muy duradera. Esta luz va a durar horas.
¿Qué otro? Pero esto no es la luz, aunque sí podemos ocupar ese fenómeno en la microscopía, no es el fenómeno que más observamos. Observamos otro tipo de fenómeno con mucho mayor frecuencia, que es la fluorescencia. Entonces, para fluorescencia lo que necesitamos es una iluminación, una fuente de iluminación, una lámpara o un láser, y esto ilumina la sustancia, la energía de esta luz se absorbe y luego se libera otra vez como luz de otro color. Entonces, aquí tenemos una luz azul, pero cuando se absorbe y se libera, se genera varios diferentes colores. ¿Qué tan importante es la fluorescencia en la microscopía? Pues voy a poner una lista de los equipos principales que tenemos en el NMNA. No preocupen por lo que son, pero son equipos pues grandes, caros, complejos, etcétera, ¿no? De toda esta lista de equipos, ¿cuántos su función principal o menos parte de su función se trata de fluorescencia? Prácticamente todos. Es una de las técnicas más fundamentales hoy en día para la microscopía. Entonces, esto ilustra que tanto tenemos que hacer caso y explotar esta técnica para nuestros estudios. ¿Por qué algunas sustancias fluorescen? Pues es una propiedad molecular. Es una propiedad de ciertas moléculas que tienen una estructura que más o menos comparten. Es que es un fenómeno asociado con moléculas policíclicas, aromáticas, altamente conjugadas. Es una sopa de palabras, ¿no? Pero lo que significa es que los electrones que se encuentran asociados a los átomos en estas moléculas están deslocalizados en sistemas extendidas, ¿no? No están atrapados en un lugar en particular, sino tienen la libertad de moverse o existir en diferentes regiones de la molécula a la vez. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una de las moléculas fluorescentes más común que se encuentra en la vida normal. Esta molécula se llama quinina, ¿ok? Y es la sustancia que da el sabor amargo a la agua tónica. Yo tengo agua tónica aquí y la voy a mostrar. Porque mira, aquí tengo un vaso con agua, ¿ok? Y tengo un iluminador que ilumina en luz azul. Y la voy a poner y se nota que pues no cambia mucho, más o menos estamos viendo el reflejo de la luz azul, ¿ok? Pero con la agua tónica, lo que podemos ver es transparente, pero si lo ilumino, ¿ok? Genera esa luz preciosa azul, de color azul. Eso es justo porque la luz que estoy iluminando con esta linterna está excitando a las moléculas de quinina que está adentro y estos están devolviendo la luz en color azul, ¿ok? Devolviendo la energía en forma de luz azul, ¿ok? Entonces, esto es un experimento muy fácil de hacer en casa, ¿no? Ver esa quinina. Entonces, ¿cómo se produce la fluorescencia? Pues, un poco de lo que acabamos de hablar, tenemos absorción de luz de un particular tipo, en este caso luz azul. Los electrones que están en las moléculas absorben esa energía, se permanecen en su estado energético un rato y luego regresan a su estado menos energético y para liberar esa energía lo hacen en forma de luz, de fotones, pero de menor energía porque entre acá y acá la energía del electrón se pierde un poco. Entonces, ese cambio de color, transformación de color de la luz que se absorbe y la energía que se emite es importante. ¿Cómo podemos explotar eso en la microscopía? Pues es muy importante que este es un fenómeno molecular. Es decir, que es una propiedad de moléculas que luego podemos manipular las propiedades de las moléculas a nuestra ventaja. Por ejemplo, algunas moléculas fluorescentes tienen una afinidad para el ADN. El ADN es pues muy importante en la biología, ¿no? Pero esa molécula se llama DAPI, es famoso porque pega al ADN, además es fluorescente. Entonces podemos utilizar DAPI para marcar en dónde está el ADN dentro de la célula, o podemos agregar fluorescencia a otras moléculas como anticuerpos, que ellos tienen la capacidad de reconocer diferentes proteínas o lípidos o polisacáridos o lo que sea dentro de nuestra muestra que queremos examinar. Aquí estamos examinando células de levadura, por ejemplo. Entonces, cada molécula tiene sus propiedades diferentes, entonces cada molécula puede emitir en un diferente color. Comúnmente esto es como, no solamente marcamos una cosa, pero 2, 3, 4 al mismo tiempo,
y podemos construir una imagen de la célula o la muestra que es mucho más completo, examinando diferentes, por ejemplo, en rojo aquí los mitocondrias, en verde el núcleo, y en azul el citoesqueleto dentro de la célula. No solamente a escala celular, pero también a mayores escalas podemos examinar, por ejemplo, eso es un corte de un intestino de un ratón, en donde estamos marcando diferentes factores, y así podemos entender cómo están organizando los componentes. Ok, pues vamos a hablar ahora de la proteína fluorescente verde, que es la proteína que transformó la microscopía, la biología celular y pues la biología total para siempre. Muchos han hablado de la proteína fluorescente verde en sus presentaciones anteriores. Para nosotros es una gran herramienta. ¿De dónde viene esa proteína? Viene de medusas. La fluorescencia es un fenómeno natural en casi toda la naturaleza, pero particularmente en medusa está asociado a una proteína discreta que se aisló, luego se clonó, luego tiene la secuencia genética y esto es una herramienta enormemente importante en la ciencia ahora. No voy a explicar por qué. Pues primero, puede mutarse para que tiene todos los colores del arco iris, ¿no? Entonces, otra vez, no solamente un color, pero muchos colores podemos explotar al mismo tiempo. Y hasta satisfacer nuestros pues ganas artísticas, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, muchos de los usos de la proteína fluorescente verde pues tiene prácticamente no es limitado, no hay límite del uso que se puede imaginar, pero uno de los usos muy comunes es que fusionamos esa proteína con otra proteína que nos gusta estudiar, por ejemplo, actina en este caso. Actina forma parte del citoesqueleto. Aquí tenemos, entonces, en donde está la fluorescencia, es en donde está la actina, porque la actina está fusionado con la proteína verde. Lo que vemos es la proteína verde, pero donde se encuentra es donde hay actina. ¿Okay? Eso es muy común. Podemos ver que otra vez podemos marcar diferentes estructuras, mandar la fluorescencia efectivamente a la mitocondria, dirigirlo hacia la actina, tubulina, los histonas para núcleo, cromosomas. No hay límite, la imaginación es el límite. Y también podemos generar, porque es un gen. Si es un gen, podemos fácilmente generar organismos transgénicos. Entonces aquí hay algunos ejemplos, bacterias, gusanos, C. elegans, prácticamente cualquier organismo que se puede imaginar que se puede ser transgénico, entonces podemos hacer fluorescente a través de este mecanismo. Y hasta se puede, no solamente para el uso en la ciencia, también pues existen peces que se pueden encontrar en los acuarios, en donde pues estos están transformados. Su color no viene de ellos, viene del gen que llevan de la medusa. ¿Ok? Entonces esto es algo que hasta todos pueden disfrutar, lo bonito que el efecto que genera. Tampoco quiero dar la idea que es un efecto que depende 100% de un transgén. La fluorescencia es natural. Aquí hay algunos ejemplos de animales que son fluorescentes naturalmente. ¿Okay? La transgén no es necesario para que un organismo florezca. ¿Okay? Pero eso es lo mayor uso que damos en el laboratorio son con esos transgenes. Entonces, con estas herramientas, con las proteínas de diferentes colores, podemos tomar películas y reconstrucciones de células que están en Petris, que están en el microscopio. Por ejemplo, en este caso estamos examinando células endoteliales durante la formación de los vasos sanguíneos. Y esto, de hecho, está ocurriendo dentro de ojo de un animal que se llama pez cebra. ¿Okay? Entonces, esto es una película de cómo esas células están invadiendo y formando sus redes y estructuras en tiempo real. También podemos entonces estudiar las estructuras en 3D. Esto es una neurona marcada con la proteína fluorescente verde. Entonces, tomando muchas imágenes y fusionándolo en un modelo, podemos generar estas espectaculares imágenes en 3 dimensiones. No solamente a nivel de neuronas individuales, pero podemos observar bloques más grandes. Eso es una sección del cerebro de un ratón. Cada puntito ahí es un núcleo, es una neurona. Entonces, hemos tomado un apilado de imágenes muy grandes, hasta más de 1 milímetro adentro del cerebro, y estas neuronas son parte del hipocampo.
en el ratón. Entonces, podemos estudiar estructura de organización a grandes escalas, no solamente a la escala celular. Y, por ejemplo, hasta cerebros enteros. Eso es un cerebro de Drosophila. Tiene GFP, tiene un marcador para neuronas que están involucrados en los circuitos de dopamina, tirosina y hidrolasa, TH significa. Entonces, cerebros enteros, hasta organismos enteros, si el organismo es pequeño, toda esta capacidad está en nuestras manos ahora dentro de los laboratorios que tienen microscopía avanzada. Y estos son ejemplos más o menos estáticos, pero también no hay que olvidar que somos capaces de tomar imágenes en forma en vivo, ¿no? Esencialmente grabar películas de lo que está pasando. En este caso estamos viendo el desarrollo de un pez que se utiliza mucho en la ciencia, el pez cebra. ¿Por qué se utiliza mucho? Porque es transparente. Entonces, eso es una gran ventaja para cualquier microscopista. Si yo quiero observar cómo están migrando los núcleos, cada punto aquí es un núcleo. ¿Okay? Entonces, lo que estamos viendo es el proceso, dos procesos. Primero, los núcleos se dividen. ¿Okay? Eso es como crecemos. Los embrios crecen a través de la división del nuclear para que ampliar el número de células presentes. Pero luego, estas células tienen que asumir la identidad correcta. Las neuronas tienen que ir en donde las neuronas deberían de estar. Las células del hígado tienen que ir a donde el hígado debería de estar. Entonces, esto requiere migraciones de poblaciones de células, que es otro proceso que estamos observando aquí. Estamos observando un proceso de división y migración para formar el patrón del cuerpo del adulto a través del embriogénesis. Entonces, esto es lo que estamos viendo en este proceso y son procesos extremadamente potentes para entender esos procesos muy complejos, muy complejos. Todas las interacciones que se requiere para formar todas estas estructuras, los cuerpos, muy complejos, pero esos son pasos así, mucho grandes así entenderlos. Ok, pues espero que haya podido explicar por qué la fluorescencia es tan importante en la ciencia. ¿Cuál es una característica de la fluorescencia? Como puede ver, la luminescencia sigue muy bien. Un factor, algo que no expliqué antes, la fluorescencia es instantánea. Mira, entonces prendo la linterna, ok, y veo esa fluorescencia preciosa. Apago la linterna e instantáneamente se apaga. Entonces, esto es una de las diferencias entre una reacción química que puede durar horas y la fluorescencia, que es prácticamente instantánea. Ok. Me queda un poquito de tiempo. Entonces, me gustaría también hablar un poco más de la fluorescencia en términos de que ustedes pueden hacer un experimento en sus casas. Tengo aquí un pequeño palito. ¿Okay? Es una corteza de un árbol que crece en México. Se llama palo azul, o al menos la corteza se llama palo azul. Este palo azul es famoso por ser, es un medicamento, se vende o se puede conseguir en donde venden remedios tradicionales, medicina tradicional, herbolarias. Una vez lo encontré en venta, de hecho en Soriana, pero en los mercados en Tepoztlán o los mercados tradicionales seguramente lo van a encontrar. Entonces, tiene la fama de ser un medicamento bueno para los riñones. Yo nunca lo he tomado para esto. Eso no es mi interés en el palo azul. Pero tiene calidad de ser fluorescente. No mucho como palo. Como pueden ver, no se ve muy destacado aquí. Eso es porque la fluorescencia se desarrolla cuando está en solución. Entonces, aquí tengo mi vaso con agua. Los voy a mostrar otra vez que no florece mucho. Eso es simplemente un poco de la luz de la linterna. Entonces voy a preparar el palo azul y lo voy a iluminar mientras lo dejo caer en el vaso. ¿Ok? ¿Pueden ver? Hay algunas burbujas que quizás estorban un poco, pero pueden ver que está desarrollando
una fluorescencia. Quizás si lo pongo si dejo de compartir pantalla, puede ver mejor, ¿verdad? Ahí va. Entonces, ahí va. Entonces, esto ya se ve un poco similar a la quinina, ¿no? Ya, desde ese palo azul. Ok, esto está muy interesante. Ojalá que se siente, que ya se sienten entusiasmados comprar un poco de palo azul y verificar para ustedes, para ustedes mismos. Pero la importancia de palo azul va más allá de que es un truco que se puede hacer en una cámara y que se ve padre. No, va más allá. ¿Por qué? Porque la primera registro de fenómenos de fluorescencia que tenemos en toda la historia humana es justo de palo azul. Bernardo de Sahagún, en uno de sus códices, escribió sobre esa propiedad de palo azul. Él tenía interés en la parte medicinal, pero lo mencionó como un dato, ¿no? Pero hasta que sepamos, la primera mención de fluorescencia en toda la historia humana es sobre palo azul en un códice español. Entonces, eso es decir que la fluorescencia es mexicana y eso es algo que debemos sentirnos muy, muy orgullosos. Ok, voy a compartir pantalla otra vez porque hay un par de cosas que me gustaría mencionar. Primero, muy importante, es agradecer a los que han financiado el Laboratorio Nacional, entre muchos actores, entre CONACYT, la Universidad Nacional, el propio Instituto y varias instituciones más internacionales y nacionales que nos han apoyado. Y terminar con un fuerte deseo de que nos vamos a ver pronto en persona, porque el laboratorio no es nada sin los usuarios y los interesados en ocuparse y utilizar esos microscopios. Entonces, espero ver pronto o en el futuro muchos de ustedes pasando por las puertas con sus excelentes preguntas científicas que quieren solucionar con ayuda de nosotros. Muy bien, pues muchas gracias. Si tienen preguntas o ideas, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy iluminadora su plática. Hay bastantes preguntas de parte de nuestra audiencia. El primero de ellos es, ¿qué requisitos se deben cumplir para acceder a los servicios del Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada? Muy sencillos, muy sencillos. Tener interés o tener necesidad de utilizar un microscopio, eso es todo. Los microscopios tienen, tienen un costo de acceso. Entonces, efectivamente rentamos los microscopios, pero un precios muy accesibles, entre 50 pesos la hora hasta 400 pesos la hora para los más sofisticadas. Y hay un formato en nuestro sitio web, hubiera puesto eso en es lnma.unam.mx. Entonces, hay un formato de registro que todos tienen que llenar para que tengamos sus detalles de contacto y para que nos dicen cuáles son los tipos de muestras que quieren examinar. Pero hemos tenido todo tipo de personas pasar por las puertas, todo sector, vamos a decir, tenemos fotógrafos, no científicos, artísticos, personas que quieren fotografías para calendarios. Un fotógrafo vino con una muestra de miel porque quería tomar fotos del polen que se atrapa en la miel. Hemos trabajado con cineastas. Esa película de los células dividiéndose, esto se usó en una película que salió, una película para niños que salió en la taquilla en Cinemex, en Cinépolis. Hemos trabajado con agencias de publicidad, pero por supuesto la mayor parte de nuestro labor es dirigido hacia el sector científico. Pero bienvenidos todos. Muchas gracias, doctor. Violeta Ramírez nos pregunta en el chat si los fluoróforos, especialmente estos que se intercalan entre el DNA, pueden resultar dañinos para el ser humano y hasta qué punto. Pues no necesariamente. Los que intercalan en el ADN, no, pues sí, obviamente algo que interfiere con tu ADN o al menos se intercala así. Ya, yo no recomiendo a nadie, obviamente, consumir TAPI o ¿no? uno de estos compuestos. Pueden llegar a ser altamente tóxicos, como cualquier
químico que a veces podemos llegar a utilizar en la ciencia. Es muy importante entender que la fluorescencia es, la ciencia es una actividad que mejor, a salvo como algunos experimentos, el tipo de que se hace, se puede encontrar en YouTube como experimentos que se pueden hacer en casa. Yo acabo de hacer un par de experimentos aquí, perfectamente seguros para hacer en casa. Pero sí, si tienen duda, pues hay que buscar información, pregunta a un científico, preguntan a mí, escriben a mí, si les interesa hacer un experimento y quieren saber si va a ser problemático o no. Pero sí, pues puede llegar a ser dañino. Y de hecho, hasta algunas terapias médicas se basa en fenómenos muy similares. Es decir, que cuando uno aplica luz a una molécula, se genera un poco de daño o se puede llegar a generar mucho daño localmente. Entonces, una de las terapias que están considerando para tratar tumores, por ejemplo, es de alguna manera marcar el tumor con una sustancia que cuando se ilumina genera toxicidad para el tumor, pero no para el tejido en su alrededor. ¿Okay? Entonces, no siempre el daño es malo, es malo, pero puedes tener beneficios colaterales, ¿no? Dependiendo del contexto. Pero como cualquier experimento que pueden imaginar en la ciencia, hay que tener un poco de precaución, pero investigar, pregunta a sus profesores o un científico, pero en general depende de exactamente qué tipo de marcador está involucrado. Gracias, doctor. Sí, hay mucho interés de parte de nuestra audiencia por los experimentos como los que nos acaba de mostrar. De hecho, nos están preguntando si usted conoce de algún lugar donde se pueda encontrar alguna lista más detallada de más experimentos como este que se puedan realizar en prácticas escolares en niveles de primaria y secundaria. Y también si se pudiera comentar si existen microscopios de escala escolar a los que pudiera tener acceso a nuestra audiencia. Muy bien, muy buena pregunta. Hay muchísima información en YouTube. Todos los canales como vamos a decir normales, YouTube, Instagram, Facebook, hay muchas ideas ahí, algunos un poco más formales, algunos más de estilo como YouTuber, pero no es decir que no son interesantes. Recursos para microscopios a nivel escolar, qué bueno que me preguntaron eso. Justo tenemos un proyecto en desarrollo en el Laboratorio Nacional para uno de los obstáculos, uno de los lástimas, vamos a decir, de la microscopía es que generalmente los equipos pueden ser costosos, ¿no? Toda la parte óptica, toda la parte del cuerpo de microscopio. Y eso es una lástima porque participamos mucho en eventos de divulgación, justo como eso, y los presenciales son los más divertidos porque podemos llevar los microscopios, los hemos llevado a escuelas, hemos llevado a eventos en el Zócalo, y el poder del microscopio para captar la atención de los niños desde muy chiquitos, sus papás, todos se fascinan con un microscopio, es increíble, increíble. Pero siempre nos quedó con un poco de tristeza que podemos llevar un microscopio a una escuela y todos los niños, ¿no? Como prácticamente peleando para ver por los oculares. Y al final del día es como, pero el microscopio tiene que regresar con nosotros porque es muy caro y no podemos dejarlos, ¿no? Entonces eso siempre nos dejó como una sensación de tristeza. Entonces, hoy en día hay mucho más accesibilidad a herramientas que nos pueden ayudar a construir pues pequeños equipos como la impresión 3D. Y hace unos 4 o 3 años adquirimos una impresora 3D en el Laboratorio Nacional para ayudarnos a hacer modificaciones a los microscopios que tenemos. Y un día a los estudiantes del laboratorio se les ocurrió la idea de buscar algunas ideas de hacer un microscopio que se pueden imprimir. No solamente unas piezas, pero todo un microscopio. Y encontraron un diseño y lo imprimieron y lo ensamblamos y funcionó muy bien. Entonces nos entusiasmamos mucho. Entonces, en el interino, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado haciendo muchas mejorías a los diseños, agregando elementos nuevos que nosotros hemos diseñado
Y justo tenemos una iniciativa dentro de la UNAM que se llama EducaScope. Y muy pronto, dentro del año, espero que vamos a estar listos a tener microscopios que se puede usar en escuelas, que se puede usar en la casa, que se puede usar porque son muy accesibles. Y tengo los ejemplos aquí de los modelos. Entonces aquí tenemos un modelo que se llama el macroscopio, que funciona para ver cosas como pétalos o como 20 veces de aumento. ¿Ok? Es de plástico, tiene componentes muy sencillos y si funciona por poner un teléfono celular encima. ¿Ok? Un teléfono celular encima y ahí pueden generar una magnificación para ver detalles de los insectos, de los lo que la imaginación puede ocurrir. El otro modelo que tenemos es un poco más sofisticado porque tiene un pequeño computador adentro y tiene una cámara y una lente arriba y tiene su iluminador, es un pequeño LED. Entonces, esto tiene un poder 10 veces mayor que el otro, el macroscopio. Entonces, aquí esto es un microscopio de verdad en donde se puede ver células, se puede ver núcleos, se puede ver las células moviéndose, se puede ver algas. Entonces, esto es un microscopio con mucho más potencia. Ambos microscopios, la idea es que lo vamos a trabajar con UNAM, vamos a formar una pequeña empresa para poder hacer llegar estos microscopios a las escuelas en México. No es decir que eso es la única opción. Si van a Amazon, van a ver muchos diferentes estilos de microscopios, desde muy caros, desde muy accesibles. Entonces, pero lo que estamos creando aquí son microscopios realmente con mucha funcionalidad, con mucha utilidad, y estamos creando también mucha materia como hojas que muestran qué tipo de experimentos uno puede hacer, cómo preparamos células de la planta para poder verlas, cómo podemos preparar células desde nuestros propios cachetes, teñirlos y verlos en esos microscopios. Entonces, es todo un proyecto que abarca el equipo, la materia, videos. Tenemos un sitio web, educascope.org, y este es un proyecto que está en marcha. Ojalá que ya para antes de finales de este año ya vamos a tener algo accesible para el público. Excelente, doctor. También nos preguntan, ¿cuál es la escala más pequeña a la que podemos llegar con los equipos de microscopía del LMNA? ¿Y en qué se diferencia la microscopía óptica de la electrónica, por ejemplo? Ok, pues primero, no, vamos a hablar de primero, primero que es qué escala de como resolución, qué tan fino detalle podemos observar. Con un microscopio, vamos a decir, si uno llega con una muestra fluorescente, lo que sea, y se pone en el microscopio y se usa el objetivo de mayor aumento con mayor calidad y lo observa o lo toma imágenes con una cámara, vamos a observar detalles con alrededor de como 300, quizás 400 nanómetros. ¿Qué tan pequeño es un nanómetro? Bueno, vamos a decir que una bacteria típico mide como 1000 nanómetros. Entonces, si tenemos dos bacterias lado a lado, vamos a poder distinguirlos, quizás con un poquito de dificultad. Pero más allá de una estructura que es 400 nanómetros, entonces recuerda que puse una imagen de algunos mitocondria con toda la estructura interna bien. Era una película, pero toda la estructura interna con los cristales. ¿No? Eso ya son trucos, esos ya son técnicas muy especializadas que no se hace con los microscopios normales, ¿no? Un microscopio normal, como 400 nanómetros, como la mitad de una bacteria, podemos distinguir. Existe toda una nueva área de experimentación y técnicas que se llama superresolución, y como el nombre sugiere, nos permite superar esos límites tradicionales. Entonces, así, en lugar de, hay muchas maneras, muchas diferentes rutas hacia el mismo como efecto de romper esa barrera. Sería todo 3 pláticas más para explicarlo, pero efectivamente manipulamos la fluorescencia. Una de las maneras que hacemos en el Laboratorio Nacional es que las moléculas fluorescentes
fluorescentes, si yo prendo una lámpara y los observo, todas las moléculas van a estar produciendo luz a la vez. Entonces, cuando están muy cercanas, toda su luz sobrelape. Entonces, en lugar de ver un fluoróforo, veo como una masa de fluoróforos, todos produciendo. Entonces, esto, por ejemplo, es producto de la iluminación, o no puedo contar, pero muchísimas moléculas, todos produciendo luz al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, yo no puedo ver las moléculas individuales, obviamente, aunque tuviera un microscopio, ¿no? Para verlos, porque todos emiten al mismo tiempo y todas sus emisiones se sobrelapan. Ok, en algunos casos puedo incluir algunas condiciones muy especiales en mi experimento para que en lugar de que todos los fluoróforos brillen a la vez, los fluoróforos parpadean como brillan, pero parpadean. Entonces, se prenden, se apagan. Se prenden, se apagan. Se prenden, se apagan. Entonces, están produciendo destellos de luz. Entonces, lo que puedo hacer es tomar una larga película con 10.000 imágenes, 20.000 imágenes, enorme fila de imágenes, y utilizando esas condiciones en donde las moléculas están parpadeando, no todas las moléculas aparecen en la misma imagen. Algunos en uno, otras moléculas en otra imagen, otras moléculas en otra imagen. Pero puedo ver exactamente en dónde cada molécula está. Y utilizando algunos procesamientos matemáticos, tengo como un disco de iluminación, ¿okay? de la luz que cada molécula produce, y puedo procesarlo para decir, ok, dentro de ese disco, el fluoróforo, lo más probable es que está en el centro. Entonces, puedo utilizar métodos matemáticos para mejorar mi confianza de la posición del fluoróforo, más allá de simplemente donde están todos los fotones que produce. Entonces, estas técnicas son muy especializadas, pero muy potentes, y estamos llegando a tener 100 veces, acaba de ver un reporte de 1000 veces mayor resolución espacial. Efectivamente, el límite ahora es la dimensión de la molécula, porque no podemos localizar una molécula más precisamente del tamaño de la molécula, pero estamos llegando muy cerca a poder tener una resolución efectiva igual de la dimensión de la molécula. Entonces, tiene una enorme potencial. ¿Cómo compara con la microscopía electrónica? Pues la mayor diferencia es cómo iluminamos las muestras, qué forma de radiación utilizamos. En la microscopía óptica, luz, ¿ok? Fotones. En la microscopía electrónica, como el nombre sugiere, electrones. Entonces, los electrones tienen ciertas propiedades que, por ejemplo, tienen una onda que es mucho más pequeña que las ondas de los fotones. Entonces, esto le da potencial de generar imágenes con mucho mayor resolución. La resolución es porque la onda es la forma de la onda, de la radiación, es lo que determina, limita en muchos aspectos nuestra resolución. Entonces, los electrones tienen una capacidad potencial de hacer observaciones en mucho más pequeña escala. Y están llegando también a escala prácticamente atómica ahora, con algunas técnicas de criomicroscopía electrónica. Entonces, llegando a tener, es un complemento a las técnicas que acabamos de ver con Dr. Rudiño. La determinación de estructura por rayos X está complementándose con la determinación de estructura por criomicroscopía electrónica. Pero una de las, vamos a decir, desventajas de la microscopía electrónica es que los electrones requieren condiciones pues, no muy compatibles con la vida, es decir, estar en un vacío, estar en un pues, crioelectrónica muy frío, hasta cientos de grados debajo de cero. Entonces, si queremos hacer observaciones de cómo células crecen y mueven y cómo las proteínas están migrando de un lado de célula a otro,
otro. Como películas, no es, la microscopía electrónica es mucho más limitada en este sentido. Pero cada uno tiene sus fortalezas y se complementan. Hay que escoger la técnica dependiendo de la pregunta que uno tiene en el momento. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también al respecto de las imágenes que acabamos de ver en su presentación. La audiencia está muy interesada en saber si existe algún repositorio de imágenes de tan alta calidad al que puedan acceder para obtener imágenes para trabajos escolares o presentaciones. Sí, pues otra vez, muchas de las imágenes que utilicé vienen, vienen de Google, vienen de una búsqueda en Google. Wikipedia tiene obviamente los fuentes clásicos. Estas películas que obtuve son películas que están publicados, muchos están en sitios web. Hay que tener un poco de cuidado. Ojalá que vieron que cuando puse una película de trabajo de alguien más, entonces puse su nombre, puse su atribución. Eso es importante porque no, especialmente yo nunca debería dar la impresión de que yo estoy pasando el trabajo arduo de alguien más como el mío. Entonces, eso es también, pues hay que buscar a veces el permiso. Si encuentras una película o algo muy impactante así, pero los clásicos canales en la literatura, muchos artículos científicos están libres, ¿no? Están disponibles libres. Muchos no, pero más y más hoy en día pues se puede encontrar revistas enteras que toda la información en el artículo es gratis, es disponible para el público. Entonces, ¿qué debemos buscar? Podemos buscar microscopía confocal, podemos buscar microscopía super resolución, podemos buscar, ¿no? Pues células fluorescentes creciendo, cualquier tipo de término de búsqueda que está de acuerdo con lo que uno quiere mostrar en el momento, nunca es mala idea. Y pues repositorios tal cual, están construyendo repositorios ya a nivel científico, como que para que las imágenes que generamos en México se puede compartir con todos los investigadores del mundo y puede ser que otro investigador vea algo o puede analizarlos como en diferente manera que nosotros, no era de interés para nosotros. Pero esos son un poquito más allá, eso es más como colaboración a nivel científico. Si alguien tiene una idea o un deseo de encontrar una imagen en particular para ilustrar un punto, bienvenido a escribir a mí en el laboratorio. Yo les puedo ayudar, yo les puedo dar apuntadores. Y como dije, YouTube, fantástico, hay muchísima desinformación está en YouTube. Entonces, pues mucha suerte y, como digo, lo que podemos hacer para ayudar en el Laboratorio Nacional a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también en redes si las modificaciones genéticas que convierten a un organismo en fluorescente, como los peces que nos mostró, deben ocurrir mientras el organismo está en gestación o si se pueden hacer una vez que ya está, que ya se dio a luz. Cualquier. Más común es hacer una modificación a su línea germinal. Entonces, para que uno establece una línea en donde uno puede tener como una línea reproduciéndose y siempre tener acceso a ese recurso. Pero no siempre es posible, no siempre no todos los organismos podemos manipular o no es deseable porque las modificaciones al genoma pueden tener efectos pues, desconocidos o inesperados o no se permite porque si alteramos ese gen, pues ya el desarrollo embrionario se falla o algo así, no llega a ocurrir. Sí, hay maneras de hacer modificaciones sobre organismos ya adultos. Entonces, uno de los más comunes hoy en día es de usar virus. Virus que tienen la capacidad de infectar las células del organismo y el virus por sí mismo puede ser una proteína fluorescente que marca las células que fueron infectadas o hasta que pueden modificar la función de la célula que
que se infectó. Y a veces estos virus pueden incorporarse en el genoma como lentivirus o no. Entonces, hay toda una tecnología alrededor de intervenciones sobre que no alteran, pues no están involucrado la línea germinal. Mucho de esto, la investigación está dirigida hacia tratamientos, porque cuando se habla de un tratamiento sobre un ser humano, es ese tipo de modificación que uno busca, algo que es muy puntual, ¿no? En el cerebro, una inyección en el cerebro para un tumor, ¿no? Necesitamos tratamientos o terapias que son muy específicos. Entonces, mucho de la tecnología sobre virus o ese tipo, se deriva o se están muy activamente investigando en el contexto de algún tratamiento. Pero hasta ahora, pues no conozco un tratamiento médico que involucra un virus que es fluorescente. Se usa a nivel de investigación sobre organismos, pero no conozco ninguno a nivel de humano. Podría ser, pero no, personalmente no conozco ninguno. Pero sí, muy potente todas esas tecnologías. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Ya para terminar, tenemos un par de minutos para una última pregunta que haré en dos partes. Nos preguntan cuál es la duración de la fluorescencia en los microorganismos que nos mostró y si estos pececitos de colores ya se pueden comprar de forma pública. ¿Cuál es la concentración? No, ¿cuál fue la primera parte? Duración. ¿Cuál es Duración. la duración? Pues si si está en la línea germinal, entonces la duración es hasta permanente, ¿no? Porque a menos que uno mantiene la línea y uno está produciendo progenia, que también van a llevar el mismo gen, entonces la duración es sobre la permanencia de esta línea en existencia. Um, los glowfish así son, tienen los genes en sus genomas. Los glowfish, yo no soy práctico de peces ni acuarios, pero sí, están, según entiendo, sí están disponibles en México. ¿En cuál vendedor de peces o acuario? No tengo la mínima idea, lo siento. Seguramente una búsqueda en Google va a arrojar varias opciones, si no en Cuernavaca, definitivamente en la Ciudad de México, pero sí están disponibles para el público desde hace un buen de años. Son peces de ornato hechos por el humano, ¿no? Pero ahí van. Muchas gracias, doctor. Pues le agradecemos por su muy entretenida presentación. Nuestra audiencia tiene muchas preguntas. Para los que quieran contactarse con usted a posterior, ¿nos podría repetir su correo electrónico, por favor? Sí, de hecho, si lo puedo, si quito la presentación, lo puedo poner rápido. A ver, entonces, mi correo es chris@ibt.una, perdón, chris.wood. Y nuestro sitio web para el laboratorio también voy a poner y lo voy a compartir otra vez. No, estamos Es, viendo, solo estamos no, viendo su página. estoy escribiéndolo para luego ponerlo Ok, compartirlo para que lo vean. Entonces, dame un segundo. claro. Ok, lo voy a compartir. Entonces, a través de compartir. Ok, entonces ahí está. Mi correo electrónico es chriswood@ibt.unam.mx y la dirección del laboratorio es lnma.unam.mx. Ok, siempre disponible en estas direcciones. Muchas gracias, doctor. Ya nada más para cerrar, el comentario de si alguna vez hacen un taller de microscopía que se pueda transmitir en línea, parece muy popular en redes. Igual y en el futuro se puede llevar a cabo esta idea. Pero de mientras le agradecemos mucho su presentación, su tiempo y su exquisito entretenimiento. Muchas gracias
Y a a nuestra audiencia, pues los invitamos a continuar con la clausura de esta semana de pantallas abiertas. Gracias a todos, muy amables.